Bueno, vamos a ver si explicamos y resolvemos el ejercicio número 5 del trabajo práctico de reticulados. Y dice lo siguiente, que se proyecta la construcción de un cobertizo y del análisis de carga surgen valores de la figura, de esta figura, ¿no? Y dice, se pide calcular las reacciones en A y en B, y después en C y en D. Y después los esfuerzos en las bielas AC, AD y BD. Y después los esfuerzos en todas las barras del reticulado. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos esto? Bueno, como me pide las reacciones en A y en B, nosotros dejamos el estado restante de esta estructura y reemplazamos los apoyos por las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, esto que es una biela, ¿no es cierto?, equivaldría acá a un apoyo simple, y esto que son dos bielas que concurren a un mismo punto correspondería a un apoyo fijo o doble. Entonces, yo les doy un sentido, como no sé la dirección, ¿no es cierto?, en que puede estar, considero una componente horizontal y una vertical de esta reacción. Esta ya sé que va a reaccionar perpendicular al apoyo del piso. Entonces tengo tres incógnitas y hago el planteo de tres ecuaciones linealmente independientes, de donde me va a permitir encontrar los valores de estas reacciones. Por ejemplo, una sería la sumatoria de las proyecciones horizontales de las fuerzas, de las proyecciones verticales y el momento, ¿no es cierto?, la sumatoria de los momentos con respecto a un punto. Todo eso tiene que ser igual a 0, obviamente, porque está en equilibrio. Entonces, acá la única horizontal es la reacción en la componente horizontal de la reacción en A, vale 0. Después, las fuerzas no tienen componentes horizontales. Y las proyecciones verticales sí tengo las dos incógnitas y después la sumatoria de todas las cargas que son verticales. Entonces, la ecuación, ¿no es cierto?, correspondiente a la suma de las FI sería esta. La única incógnita que pude resolver es esta, de acá no puedo, y entonces planteo la tercera ecuación. Sumatoria de los momentos con respecto a de todas las fuerzas exteriores. Con respecto a porque anulo, ¿no es cierto?, estas dos, y entonces, me queda solamente una incógnita. Entonces, sería la sumatoria de todas las fuerzas, de los momentos de todas las fuerzas con respecto al punto A, y acá tengo la ecuación donde aparece esta incógnita que la despejo, hallo el valor de RBI y con ese valor me voy a esta ecuación y tengo resuelto RBI, y una vez que reemplazo RBI en esta segunda ecuación obtengo el valor de RAI. Entonces, de esa manera se hallan las reacciones en A y en B. Ahora me pide en C y en D. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando me piden eso? Acá C, esto es D. Bien, acá, ¿no es cierto?, concurren estas dos bielas, y acá una sola. Quiere decir que la reacción, esto equivale a un apoyo simple, ¿no es cierto?, y la reacción es la dirección de la biela, es como que si el apoyo simple está así.
y esto un apoyo doble. Entonces se me plantearía esto: las cargas exteriores, la reacción en C, que conozco la dirección, entonces me falta conocer la intensidad de esa reacción, y acá las dos componentes de la reacción en D. Entonces, con 3 ecuaciones del mismo tipo que las que hemos planteado en el caso anterior, podemos sacar el valor de esas reacciones. Porque me queda sumatoria de las fx, y acá sí tengo componentes, la componente en x de esta y de esta. Pero entonces yo tengo que poner r a x, y acá pongo RC por el coseno de alfa. Yo a este ángulo lo puedo calcular. Lo puedo calcular porque conozco estas distancias. Entonces, puedo conocer este ángulo. Ay, disculpen. Conozco esta distancia y esta distancia, lo que me permite conocer ese ángulo. Yo digo, la tangente de este ángulo es 3 dividido, sería 6,5 metros. Entonces, ahí eso me permite hallar el ángulo alfa. Acá lo tengo, que me queda 65,22 grados. Bien. Entonces planteo así: RC por el coseno de alfa, es decir, conozco la dirección. Después digo sumatoria de las FI, entonces tengo R de I, ¿no es cierto?, con el sentido que yo quiera ponerle. Y después tengo R de I, y tengo que poner RC por el seno del ángulo, que es la componente vertical de esa reacción. Y después menos la suma de las cargas. Entonces ahí tengo la ecuación de las fuerzas verticales. Y después una tercera ecuación, que es la sumatoria de los momentos, y yo elegí hacerla, por ejemplo, con respecto al punto D. Entonces, tomo las reacciones, el momento de todas las fuerzas de las acciones que se ejercen sobre este reticulado, que son todas estas cargas, con respecto a este punto. Y el momento de esta fuerza puedo poner RC coseno de alfa, que va a tener, ¿no es cierto?, una componente así por 2 metros. Y después voy a tener RC por el seno de alfa, es la componente vertical, que no tiene momento porque no me queda distancia. Entonces ahí con esta ecuación puedo despejar el valor de RC. Y entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, reacciones acá. Y por otro lado, reacciones acá. Después, ¿qué más? Me pide el esfuerzo en las bielas AC, AD y BD. Es decir, qué esfuerzos se provocan en esas bielas. Entonces, ¿qué hago para calcular el esfuerzo en las bielas? Yo corto, efectúo un corte ahí. Y entonces, cuando yo corto ahí, para que todo siga estando en su lugar, yo tengo que reemplazar las bielas por fuerzas. Y puedo tomar la parte de abajo o la parte de arriba. Puedo tomar un lado de la sección con la que he efectuado el corte. Puedo calcular el esfuerzo de estas bielas considerando la parte de abajo del corte o la de arriba. Yo elegí la de arriba porque estos son datos. En cambio, estas pueden tener algún error que he cometido al resolver las reacciones. Entonces,
fíjense cómo me queda planteado, ¿no es cierto? Me queda la parte superior del reticulado. Fíjense, yo al hacer el corte en las bielas me queda una fuerza así, otra fuerza según la dirección de las bielas. Entonces, el sentido yo se lo adjudico como me parezca, y después, si en el resultado, cuando puedo hallar su valor, me queda negativo, quiere decir que yo tengo que cambiarle el sentido propuesto. Entonces, considero la parte superior del corte efectuado y reemplazo las bielas por esta, yo le llamé TCA. Esta es T de A y esta es T de B. Entonces, tomo momentos con respecto a puntos donde concurren dos de las bielas. Por ejemplo, yo voy a tomar, si yo tomo momento con respecto a D, anulo en el planteo de esa ecuación esta tensión, esta otra. Anulo dos incógnitas y me permite calcular TCA. Después, para hallar, por ejemplo, el esfuerzo en la biela DB, tomo momento con respecto al punto A, que es el punto de concurrencia de estas dos. Entonces, estas no van a tener momento, pero estas sí, y todas las fuerzas exteriores también, con respecto a un punto de concurrencia de las otras bielas. Por más que esté en la parte de abajo del corte, es un punto cuya posición yo conozco. Eso no interesa. Y después, para calcular, ¿no es cierto?, el esfuerzo en la otra biela, tomo momento con respecto en C, que es el que concurren esta, y eso me permite calcular el esfuerzo en esta biela. Entonces, ¿quiénes van a intervenir en esa ecuación de momentos? El momento de esta, que lo siempre, ¿no es cierto?, descompongo en una horizontal, en una vertical. Fíjense, la vertical no va a tener momento. Y después esta y esta no tienen momento porque no tienen distancia, y las que sí van a tener son las cargas. Entonces tomo momento con respecto a los puntos de concurrencia de las bielas al que concurren de a dos. Entonces, de esa manera yo determino el esfuerzo en las bielas. Y después tengo que continuar hallando el esfuerzo en las barras del reticulado. Y acá me conviene hacer, vamos a decir, utilizar los métodos combinados, ¿no es cierto? Entonces, puedo empezar considerando el método de las secciones. Fíjense, yo acá tengo todo esto, la estructura. Yo, para resolver, utilizar el método de las secciones, efectúo un corte que afecte a 3 barras no concurrentes, las 3 al mismo punto, como en el caso de las bielas, ¿no es cierto? De a 2 eran concurrentes y quedaba una tercera no concurrente a ese punto. Entonces, el corte que voy a hacer afecta a estas 3 barras. Entonces, yo puedo considerar del corte a la izquierda o del corte la parte derecha del reticulado, con las fuerzas exteriores. Por ejemplo, si yo considero el del corte a la izquierda en esta estructura, ¿no es cierto?, considero, vamos a decir, las barras afectadas por el corte, que las tengo que reemplazar por esfuerzo para que todo siga en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces intervendrían esta y esta, y después las reacciones. Esas serían las cargas
que intervendrían cuando yo, en el método de las secciones, si tomo la parte izquierda. Pero yo voy a tomar la parte derecha del corte, es decir, efectúo un corte así y reemplazo las barras afectadas por el corte por esfuerzo y les asigno un sentido cualquiera. Y después van a actuar las cargas exteriores. Entonces planteo momento con respecto a los puntos donde concurren las barras de A2. Por ejemplo, para hallar el esfuerzo en estas tres barras, tomo momento con respecto a D. Entonces anulo estas dos incógnitas y aparece esta. Después, momento con respecto a este punto, que yo le llamé F. Anulo estas dos y puedo obtener el esfuerzo acá. Y finalmente, si yo tomo momento con respecto a este punto, es el punto donde concurren estas dos. Anulo el momento de estas dos y me queda esta sola incógnita. Bueno, tenemos que tener, ¿no es cierto?, descomponer siempre la fuerza en componente horizontal y vertical. Tengo todos los datos para poder, por ejemplo, si necesito este ángulo o necesito este, porque tengo las distancias. Bien. Si el resultado, cuando yo despejo la incógnita y el resultado me da positivo, quiere decir que el sentido propuesto para el esfuerzo es correcto. Si me da negativo, es el opuesto que tengo que considerar. Y la barra, por ejemplo, acá, esta barra yo tomé momento con respecto, a ver si esta era el momento con respecto al punto K, ¿no es cierto? Entonces tenía esta incógnita que yo la supuse saliente del nudo. Entonces, acá tengo. Estos son los momentos con respecto acá de las fuerzas exteriores. Y después tengo TFD por el seno de beta. Esta es TFD, esta es TFD, que la consideré así, por el seno de beta, y beta era este ángulo, ese ángulo, y después fíjense, ¿por qué por el seno de beta? Si beta es este ángulo, el seno de beta es la componente vertical hacia abajo y la componente horizontal sería por el coseno de beta, pero estoy tomando momento con respecto acá y no tiene distancia, es decir, solamente una de las dos componentes va a tener momento, la vertical. Bueno, planteo eso y el momento me queda cuando despejo de la ecuación TFD, me queda signo negativo. Entonces, ¿qué hice yo? Se tacha el sentido saliente y el correcto es entrante. Entonces, recuerdo, cuando el esfuerzo se acerca a los nudos, es compresión. Si se aleja del nudo, es tracción. Si acá, ¿no es cierto?, se acerca a este nudo de esta manera, en el opuesto, en el lado opuesto, en el nudo opuesto, es así. También se va a acercar a su nudo. Eso es un esfuerzo de compresión. Si se aleja del nudo, es un esfuerzo de tracción. Bien. Entonces, así, obtengo los esfuerzos de cada una de estas barras utilizando el método de las secciones. Pero, por ejemplo, yo he hallado el esfuerzo en esta barra, en esta, y a esta me quedó sin saber qué esfuerzo tiene. Entonces, lo que puedo hacer, fíjense, si yo hago un análisis del nudo C, utilizo el método de los nudos. El método de los nudos,
analizo el equilibrio del nudo, es decir, quiénes concurren, el esfuerzo en esta barra, que lo hallé en el paso anterior, este que es incógnita y este que ya lo conozco. Entonces, con una sola ecuación, que pueda ser la sumatoria de las fuerzas verticales, de las componentes verticales de la fuerza, yo puedo hallar el valor de la incógnita esta. Fíjense, el nudo me queda así, entonces la ecuación me va a quedar así, y despejo el esfuerzo en esa barra que me queda, que es un esfuerzo de compresión. Entonces, ustedes, esto, como no se puede estar haciendo las cuentitas, ¿no es cierto?, yo más o menos les explico y después atiendo a sus consultas. Además, ustedes tienen que verificar esto por un software, así que va a quedar todo correctamente. Bien, y así sigo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces ahora he completado en la resolución todas esas barras, está todo completo. Entonces, ¿qué hago? Puedo seguir, ¿no es cierto?, haciendo un corte ahí y considero la parte derecha. Y de esa manera puedo conocer el esfuerzo en esta y en esta barra. También lo que puedo hacer es, de la misma manera, ¿no es cierto? Si yo hago un corte así, que afecta a esas tres barras no concurrentes, las tres a un mismo punto, puedo utilizar el método de las secciones. Entonces, si yo tomo momento con respecto, a ver dónde lo tengo a esto, a F, acá, ¿ven? El corte, ¿no es cierto?, que afecta a esas tres barras, y considero la parte derecha, las fuerzas exteriores de la parte derecha y las tres incógnitas, las barras cortadas. Entonces tomo momento con respecto a F, anulo el momento de estas dos y obtengo esta incógnita. Si tomo momento con respecto a H, resuelvo el esfuerzo en esa barra. Y si tomo momento con respecto a acá, obtengo el esfuerzo de la barra central. Y para las barras, para las verticales, ¿no es cierto?, pueden hacer un análisis de nudo como hice en el caso anterior, es decir, para hallar esa, por ejemplo. Espero a que tenga dos incógnitas, ¿no es cierto?, y así resolviéndolo por el método de las secciones, y planteo el equilibrio de un nudo que me va a permitir resolver el esfuerzo en esas barras. Por ejemplo, si yo quiero hallar el esfuerzo en estas dos barras, planteo analizo el nudo K. ¿Ve? En el nudo K concurren dos barras incógnitas y hago sumatoria de las Fx, de las Fi, dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, entonces tengo, me permite, ¿no es cierto?, hallar el esfuerzo en la barra KJ y la barra KI. Entonces ya tengo dos más. Bien, después, si yo quiero hallar el esfuerzo en estas barras, hago un corte así, las corto y hago exactamente lo mismo que en los otros casos. Entonces, este ejercicio se resuelve de esa manera. Bueno, cualquier explicación que ustedes necesiten así en cosas particulares, bueno, nos comunicamos como siempre.